Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Muy bien, son las 4 de la tarde con 2 minutos, discúlpenos el retraso, razones ajenas a nuestra voluntad en que empecemos 2 minutos tarde, que son oro en la radio. Bienvenidos, esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como cada miércoles, bienvenidos a nuestra cita. El menú, rápidamente, para hoy, ¿por dónde vamos a ir? Primero vamos a enlazarnos con Argentina, con el profesor Raúl Molteni. Vamos a hablar de la competencia de equipos, ya esto lo hemos hablado antes, pero conversar con él de este tema va a ser muy interesante porque hay una competencia de equipos líderes de la excelencia 2015 y el profesor Molteni tiene cosas que contarnos. Más adelante hablaremos de la gestión de interesados, no gestión de intereses, que es otro asunto. El profesor Renzo Toledo estará con nosotros para hablar de este proceso que lo que busca es recopilar y analizar la información cualitativa y cuantitativa con el fin de determinar intereses, expectativas y la influencia de los interesados. Un tema sumamente interesante y moderno además. Luego hablaremos de la comunicación interna, pero a nivel estatal, que no es lo mismo, que tiene otras aristas que las que entiende el sector privado. Y hacia el final del programa hablaremos de las patentes. Todo lo que tenga que ver con innovación, con patentes, este programa se moja con zapatos y todos. 4:03, vámonos a la pausa. Pausa breve y venimos inmediatamente con ese enlace telefónico con el profesor Raúl Molteni, que se encuentra en la ciudad de Lima, me dicen, ya viajó desde Buenos Aires a nuestro país y vamos a conversar con él en instantes. Quédese, que esto es Calidad al Día. Muy bien, 4 de la tarde con 4 minutos. Ya hemos tenido en nuestro programa, en Calidad del Día, al profesor Raúl Molteni, así que tenerlo una vez más es sin duda un gusto. Profesor Molteni, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío, una vez más. Profesor, lo vemos ahora trabajando en el tema de la competencia de equipos líderes de la excelencia 2015. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente? Cuéntenos. Bueno, en estos 2 días, estamos terminando hoy a la tarde, estamos entrenando un grupo de 36 personas que van a actuar como jueces en la competencia nacional de equipos. Esto significa que ellos están siendo entrenados con criterios de evaluación y un proceso de evaluación que es de nivel internacional, que está totalmente alineado con la Asociación Americana de Calidad y que de alguna manera va a asegurar una equidad y una objetividad en el análisis de los equipos que se presenten a concursar. ¿Por qué es importante uniformizar los criterios de los jueces que van a juzgar, valga la redundancia, a estos equipos en esta competencia? Bueno, la competencia, ¿qué pretende la competencia? A lo mejor para aclarar. De acuerdo. Básicamente es darle reconocimiento, motivación a aquellos que de pronto dentro de una organización han hecho un proyecto y que ese proyecto ha tenido resultados. Y que muchas veces esta gente incluso da de su propio tiempo, incluso los fines de semana, para poder realizar ese proyecto. Ese proyecto pudo haber sido eliminar errores, proyecto pudo haber sido acelerar un proceso, servirle mejor a un cliente interno o externo. Entonces, esa gente, al darle reconocimiento, lo que merece es que sea analizada, evaluada objetivamente, que implica 2 cosas, básicamente. Una es que cuando reciban su informe de realimentación, todo equipo recibe un informe de realimentación, ese informe sea recibido de alguien que ha estudiado conscientemente lo que han hecho y que tiene elementos para sugerirles, para un próximo proyecto, sugerirles qué podrían hacer para que sea aún mejor y más fácil el proyecto. Y por el otro lado, como consecuencia de la competencia, hay ganadores. Esto es, la competencia entrega un premio finalista a todos los que llegan a la final, después hay banda bronce, banda plata y banda oro. Y entonces necesitamos objetividad en la evaluación para que el que realmente ha obtenido el oro sea merecedor de eso. Así que el entrenamiento tiene que ver con garantizar una evaluación objetiva, equitativa,
y donde realmente todo el mundo, más allá de que de pronto no han obtenido el oro, y esto significa, convengamos para todos, de pronto todos aspiramos a un oro, pero Claro. significa que cuando me explican el por qué yo no gané un oro, tengo realmente respaldada la respuesta. Claro. Claro, eso le da solidez a la competencia. Ahora, ¿cree usted que esta competencia va a permitir a los equipos aprender también de otros equipos? Absolutamente, es una una pregunta. Muy rápidamente, ¿cómo es el proceso? Los equipos entregan un documento en el cual cuentan el proyecto, un grupo de evaluadores, de jueces, lo evalúan en forma individual primero, y después por consenso, en grupos de entre 5 o 7 personas lo evalúan por consenso. Y después el equipo tiene que presentar su proyecto delante de los jueces y además lo presenta delante del público. ¿Por qué lo presenta delante de los jueces? Porque los jueces tienen así oportunidad de preguntar al equipo, asegurarse que lo que está presentado en el proyecto es cierto y por el otro lado comprender mejor el proyecto. Cuando los equipos presentan ante el público o ante los jueces o ante otros equipos que pueden asistir a la presentación de todos, en realidad eso es una especie de jornada de benchmarking, de buenas prácticas, Ajá. donde todos los equipos comparten con otros cómo han hecho para encontrar las causas raíces, cómo han definido un problema, cómo han manejado el tema de las resistencias al cambio, cómo han involucrado a compañeros de trabajo, cómo han generado soluciones creativas, cómo aseguran que los resultados sean sustentables. En esa jornada, cuando el equipo presenta, se transforma en esto, en una jornada de aprendizaje para todos, no solamente para ellos. Para ellos lo serán y además tendrán la realimentación de los jueces. Pero todo el resto está aprendiendo de lo que ellos hicieron. Claro, Esto claro. precisamente es parte de lo que genera motivación, ¿verdad? Que gente que de pronto le ha dedicado muchas horas a hacer un proyecto tenga un espacio donde los demás lo puedan escuchar lo suficiente y además le puedan hacer preguntas, cosas que efectivamente ocurren. De acuerdo. Es un proceso, en este momento esto está, este proceso lo tenemos desde hace 8 años en Argentina y hace 32 años en Estados Unidos, la Sociedad Americana de Calidad. Es un proceso que genera una motivación, un reconocimiento. Los equipos realmente generan y transmiten esto. Otras personas dentro de las empresas en las cuales están, de pronto se contagian. Ahora tienen ellas que hacer un proyecto para poderlo presentar. Es una cosa fantástica en términos de motivación. Profesor Molteni, ha sido usted muy claro. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más. Siempre es usted bienvenido a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la PUC. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias a ustedes. Era el profesor Raúl Molteni, que está en nuestra ciudad capacitando a los jueces de lo que es la competencia de equipos líderes de la excelencia 2015. ¿Quiere usted saber algo más? Apunte esta dirección, calidad.puc.edu.pe/competencia de equipos líderes. De acuerdo, va a ser muy largo. calidad.puc.edu.pe. Y ahí lo primero que se va a encontrar usted es con esta competencia de equipos líderes de la excelencia 2015. Un tema interesante, un tema del cual vamos a seguir hablando, lo comenzamos a hablar ya en semanas atrás y vamos a seguir monitoreando y acompañando esta competencia de equipos líderes de la excelencia 2015. Muy bien. Nos metemos en otros asuntos, nos metemos en otros temas. 4 de la tarde con 10 minutos. Vamos a hablar de la gestión de interesados. Para esto, ya lo habíamos anunciado, nos acompaña el profesor Renzo Toledo, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, de la Universidad Católica. Profesor Toledo, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la producción también por la invitación. Permitirme dirigir a la audiencia. Encantado, de la profesor. radio. Gracias por estar con nosotros. Cuando recibí la pauta del programa, cuando nuestro productor general nos envió la información de lo que íbamos a conversar el día de hoy, yo leí gestión de interesados y dije, se ha equivocado, ¿no es cierto? Gestión de intereses debe ser el asunto. Pero no, resultó que es gestión de interesados. ¿Por qué no nos explica de qué estamos hablando? Muy bien, excelente. Bueno, el término en inglés, que es donde se origina el análisis, es stakeholders. Okay. ¿No? Con ese término creo que es más conocido. En la traducción se ha intentado palabras más o menos cercanas, involucrados en algún momento, interesados en otro. El término stakeholder representa a toda aquella persona o grupo de personas Ajá. que puedan afectar o son afectados por el resultado de una decisión o de la implementación de un proyecto. Pueden afectar o son afectados. Correcto, de acuerdo. ¿no?
afectar en el sentido amplio, no solo en lo negativo, sino en lo positivo. Así es, por supuesto. Afecta. Muy bien. E incluso actualmente se está hablando de un concepto adicional. No solo el que es afectado o puede afectar o verse afectado, sino aquel que percibe que podría ser afectado, ¿no? Pónganos un ejemplo de un stakeholders. Muy bien. En algo que vemos todos los días, ¿no? Una construcción de un edificio zona urbana. Bueno, las partes que afectan al proyecto directamente son las compañías que construye, sus proveedores, los trabajadores, las personas que directamente están involucradas en el mismo. El que puede verse afectado por el proyecto, de nuevo, de manera positiva o negativa, podría ser el entorno, podría ser las autoridades, también podrían ser algunos proveedores que vean posibilidades de mejor negocio futuro, también algunos negocios locales que podrían verse potenciados, y en la tercera visión, esta del que percibe que sería afectado, sería alguien que no esté tan cercano, pero que en cierto ámbito podría también tener está relacionado al resultado del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un negocio un poquito más lejano, un centro comercial, ¿no? Un negocio, un edificio, y el que tiene a 3 cuadras una pequeña bodega, claro, podría pensar que esto lo va a beneficiar. Por supuesto, ¿no? O sea, lo que va a pensar, oye, vamos a hacer menú para los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer... Y también las compañías de servicios públicos, las compañías de limpieza, compañías que se dedican al ornato. Entonces, el término es bastante amplio e interesante para poder abordar el proyecto. Ahora, ¿por qué es importante mirar a los stakeholders? ¿No es cierto? ¿Por qué hay que pensar en ellos a la hora de emprender un proyecto? Correcto. Bueno, curiosamente, la identificación de los stakeholders es, de acuerdo a la guía del PMBOK, ¿no? Que es el marco de referencia que utilizamos, el primer proceso que debe enfocarse un gerente de proyecto. Identificar a los stakeholders representa a tener de una manera rápida una lista de personas o grupos de personas con las que vamos a tener que estar involucrados. ¿Eso tiene que estar claramente identificado? Lo más pronto posible. Lo más pronto. Se entiende que en muchos casos no se va a poder llegar a un nivel de detalle. De acuerdo. Pero sí ya tener un marco de referencia, ¿no? Entonces, de un modo rápido y sencillo, uno va a poder identificar a los involucrados cercanos, ¿no? A los que afectan, a los que son internos a la organización, ¿no? Ya con una siguiente reflexión tiene que acordar a aquellos que podrían verse afectados o van a ser afectados finalmente, ¿sí? Y por último, bueno, aquellos que perciben. La identificación de las personas no es solo por tener una lista, ¿no? Y un directorio. Donde eso no serviría para nada. Para nada, ¿no? Lo que se va a buscar al final es atender dos aspectos de la relación con estos grupos de personas. El primero es la gestión de las expectativas, es decir, aquellos deseos y requerimientos de los grupos de personas. Y número 2, la gestión de conflictos que pudieran surgir durante la ejecución del proyecto. ¿De esas dos gestiones? Vamos a hablar después de la pausa. Excelente. Profesor Toledo, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Son las 4:15 de la tarde, esto es Calidad al Día. No se vayan, porque estamos hablando de la gestión de interesados y estamos sumergiéndonos en el mundo de la calidad, que es un mundo que nos apasiona todos los miércoles a esta hora desde Radio San Borja en los 91.1. Hacemos una pausa y volvemos. Tips para la calidad. Una norma es de carácter voluntario, un reglamento técnico es una norma pero de carácter obligatorio. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad.
Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. En el Perú existen 787 empresas con certificaciones ISO en sus diferentes rubros y o ítems. 4:17 de la tarde, estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a todos por acompañarnos, estamos en los 91.1 de Radio San Borja. Pueden ustedes seguirnos también, si lo desean, por supuesto, a través de internet, en www.radiosanborja.com. Y allí en la web también tiene usted opciones. Puede seguirnos a través del audio nada más, o a través de las imágenes. Nos están viendo en este momento a través de la internet. Los teléfonos de la radio, el 641-2007, 641-2007, el teléfono de la central telefónica de Radio San Borja, líder en peruanidad. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja, estamos con el profesor Renzo Toledo, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, hablando de la gestión de interesados, que se traduce también en la jerga de la calidad como los stakeholders, digamos, de la calidad y la jerga de proyectos, vaya. Y nos había dicho el profesor Toledo, y ahí nos habíamos quedado, que la necesidad de hacer una lista de personas que podrían afectarse positiva o negativamente con un proyecto tiene el sentido para gestionar dos cosas: las expectativas y los conflictos. Vamos con lo primero. ¿Por qué hay que gestionar expectativas, profesor Toledo? Muy bien. Y luego de poder identificar a las personas que van a estar asociadas al proyecto, ligadas al proyecto, tenemos que clasificar a las mismas en cuanto a la actitud que puedan poseer en ese momento frente a lo que viene, ¿no? Al inicio de un proyecto es básicamente una idea, todavía no hay nada implementado. Por tanto, debemos también clasificar a estas personas en adición a la actitud en cuanto a sus características inherentes, es decir, al nivel de autoridad que tienen, al nivel de interés que tienen sobre el proyecto, ese aspecto, si es algo que podríamos gestionar, al impacto que tendría una posición favorable o desfavorable sobre la ejecución del proyecto, ¿no? Y al involucramiento activo sobre el mismo. La gestión de expectativas busca justamente saber qué es lo que quiere la persona, lo que necesita que sea atendido, de modo tal que tenga una visión más favorable del proyecto. Ahora, la expectativa como tal comúnmente está por el mundo del deseo, ¿no? Por el mundo de lo que yo quisiera. Le entiendo, profesor. ¿no? Ajá. Y tenemos que llevarla a un mundo más concreto, ¿no? Una expectativa comúnmente se trata de convertir en un requerimiento. Un requerimiento, ya estamos en la jerga de calidad, es algo que buscamos alcanzar y que a la vez sea, en la medida de lo posible, medible, verificable y que tenga un criterio de aceptación. De acuerdo. Un ejemplo clásico. Vamos a decir, ¿cuál es el requerimiento de una persona al querer adquirir una vivienda? Bueno, como iba a decir, quisiera que mi vivienda sea amplia. Por ejemplo. Para una persona joven, soltera, 25 años, una vivienda amplia puede ser una vivienda de 80 metros cuadrados. Sí, claro. Una claro. Sí, fácil para él. Suficiente. Más que suficiente. Ajá. Y amplio, ¿no? Una persona un poco mayor, 3 hijos, 2 perros, 4 hogares, una vivienda amplia será 300 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Tener a la persona, conocer la expectativa, la amplitud, la idea, y luego convertirlo en un requerimiento. Profesor Toledo, necesito que me explique también la gestión de conflictos. Perfecto. Pero antes vamos a enlazarnos telefónicamente con el profesor Juan Vélez, también docente del Instituto para la Calidad de la PUC, porque quiero hablar con él justamente de proyectos. Profesor Vélez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Calidad al Día. Muy buenas tardes, qué gusto de escuchar. Profesor Vélez, me preocupa qué pasa con una organización que está desarrollando un proyecto y no consigue identificar a los interesados claves. ¿Qué puede causar en términos de problemas significativos a un proyecto? Bien. Bueno, un proyecto necesita satisfacer a los interesados, ¿no? A los cuales, como tú bien dices, deben ser identificados oportunamente. Si no se logra esta primera identificación, corremos el riesgo de que ocurran insatisfacciones. Y por tanto, hayan reclamos o haya inconformidad por el proyecto mismo, ¿no?
Entonces es fundamental partir de una correcta identificación de estos interesados para conocer, lo que mencionaba el profesor Toledo, los requisitos, sus expectativas transformadas en requisitos, con la intención de incorporarlos al proyecto. Interesante. Si no pasa eso, podrían hasta detener, boicotear. Claro. Bueno, ¿qué podría pasar, no? Sobre el proyecto. Es fundamental entonces la identificación oportuna, ¿no? Todos en ¿Cómo esa... se puede lograr esto? Sí, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr esto? A través de, primero, identificar a algunos interesados claves, como son el patrocinador, el cliente, ¿no? Quienes a su vez tienen grupos de contacto, los cuales pueden también alertarnos sobre la presencia o participación de ciertos interesados. Y de esa forma, en este efecto multiplicador de buscar la red de contactos, identificar a todos ellos, ¿no? Profesor Vélez, ¿todos en esa lista son importantes o habrá una necesaria jerarquización y una preocupación más por algunos que por otros? Definitivamente, ¿no? Definitivamente hay que categorizarlos, ¿no? Hay varios criterios para eso. O sea, podríamos utilizar el criterio de legitimidad y urgencia ante el proyecto, el poder o influencia de ellos sobre el proyecto, y de esa manera poder clasificarlos, digamos, en tres categorías, ¿no? Los puntos calientes, los puntos tibios y los puntos fríos, ¿no? Y con lo cual podrías establecer estrategias de comunicación, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, las estrategias de comunicación que lo que buscan es acercarte al interesado y en una franca negociación, ¿no? Alcanzar, pues, lo más que se pueda a través del proyecto para satisfacer su necesidad, ¿no? No siempre se puede satisfacer su necesidad, más aún, algunas veces hasta se encuentran intereses en conflicto, ¿no? Seguro. El mediador ante ellos. Claro. Profesor Vélez, ha sido usted muy claro. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, profesor. Hasta la próxima. Lo esperamos aquí en cabina en algún momento también para seguir conversando. Un abrazo. Perfecto, un fuerte abrazo. Gracias. El profesor Juan Vélez, profesor docente del Instituto para la Calidad de la PUC. Interesante, ¿no? Digamos, todos son importantes, pero hay jerarquías, claro. Hay quienes pueden traerse abajo un proyecto y hay quienes lo van a impactar mediana, ¿no es cierto?, o tibiamente. Ahora, aterricemos más la discusión, profesor Toledo. Muy bien. Estamos en San Borja, justo al frente de un proyecto que está construyendo una nueva sede del Banco de la Nación y un centro de convenciones en San Borja, muy importantes ambos proyectos. Han venido trabajando durante varios meses y han estado trabajando en la madrugada. Y han salido a los medios los vecinos a quejarse del ruido molesto en la noche, los trabajadores, no pueden dormir, digamos a las 4 de la mañana, martillazos, idas y venidas y tal. Mi pregunta es la siguiente. Este es un proyecto que no midió o que no calculó que iba a impactar en la gente del entorno. ¿Y por qué no lo hizo si era evidente que si trabajaban de madrugada sí lo iban a hacer, sí iban a impactar? Le pongo este ejemplo como he podido traer otro, pero este es de actualidad, por eso lo relaciono, ¿no? Bueno, yo anticipo que estas organizaciones, al ser de primer nivel, han tenido esa precaución. Yo también pensaba lo mismo. Yo estoy seguro que ha sido así. Sin embargo, ello no quita que durante la ejecución del proyecto, ¿no? Uno normalmente antes planifica, toma acciones previas, ¿no? Como yo creo que es lo que ha ocurrido, pero en la ejecución puede resultar que esas acciones no han tenido el resultado que se esperaba. Y ahí es donde surge el conflicto, ¿no? Que bien lo decía. Bueno, pero ese es un problema de planeamiento, entonces. Claro, bueno, aún así, aún cuando uno planee, pues puede surgir algo que no estuvo adecuadamente medido, tal vez. En ese sentido, ya en la ejecución justamente viene la gestión del conflicto, ¿no? Y eso es a lo que íbamos. Es a lo que íbamos. De acuerdo. ¿No? Entonces, en realidad, ¿no? Uno planifica entendiendo que las cosas van a resultar bien, no surgen exactamente como quiere y comienza entonces a haber
un desacuerdo entre dos partes, que ese es el conflicto, ¿no? El conflicto no es necesariamente una pelea, no es necesariamente que alguien tiene la razón y el otro no, es un desacuerdo fundamentalmente. Pero en el ejemplo que le he puesto, la empresa decidió cancelar los trabajos nocturnos. Claro, eso es una solución, ¿no? En tanto se atendió la expectativa, ¿no? Entonces ellos habían tenido, yo digo, deben haber medido un impacto al ver que no resultó. Decidió atender la expectativa de ese interesado, ¿no? Pero claro, pero atiende la expectativa cuando hay ruido en medios. Y es un poco tarde para preocuparse de las expectativas. Bueno, no podría decir exactamente sobre ese caso, pero hablando ya en términos más general, es parte de esa interacción, ¿no? Okay. Y hablando ya también sobre el punto de conflictos específicamente, ¿no? Se dice que uno para abordar conflictos tiene cinco facetas, ¿no? Cinco formas de comenzar a mirarlo. ¿Cuáles son? La primera es evitar. Evitar es, en realidad uno no hace nada, ¿no? Eso no es un enfrentamiento, es simplemente ganar algo de tiempo. La segunda se denomina suavizar, ¿no? Que uno no busca necesariamente una resolución del conflicto, sino que las partes estén un poco más calmadas. Ya comenzamos a resolver. No llegue la sangre al río. Cuando ya pasamos a la siguiente, es que comenzamos a tomar acciones sobre el conflicto, ¿no? El tercer caso se denomina comprometer, ¿no? Que es, a pesar que suena muy bueno, no es una solución tan profunda, ¿no? Comprometer implica vamos a ceder cada uno alguna parte. Aún así podemos continuar en desacuerdo, pero cedemos y está de acuerdo. La cuarta es forzar, cuando alguien fuera de ambas partes toma la decisión. Los pone en orden. ¿No? Se dice que esas dos son formas de concluir el conflicto, pero probablemente dejen una causa latente para un siguiente conflicto. Entiendo. La quinta es la que se entiende como la solución definitiva, ¿no? Tiene un nombre un poco fuerte para el castellano, se llama confrontar, pero implica el trabajo conjunto de las partes en buscar una solución común, satisfactoria y en el entendimiento y razón de ambas. Claro, todos ganen, digamos. Sí, sin necesariamente que uno haya cedido contra su voluntad, sino que ambos estén convencidos que la decisión tomada sea la adecuada. De acuerdo. ¿No? Profesor Toledo, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. El tiempo voló en esta conversación, pero quiero agradecerle muchísimo. Muy bien. Porque ha sido además usted muy claro y en estos 5 puntos creo que hemos cerrado perfectamente qué cosa es la gestión de interesados y cuáles son los problemas que enfrenta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ha sido el profesor Renzo Toledo, docente del Instituto para la Calidad de la PUC. 4:29. Hacemos una pausa. Tips para la calidad. En septiembre del 2015 se anunciarán nuevas normas ISO a nivel mundial. El Instituto para la Calidad participa en la creación de las nuevas normas. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. En conversación con el programa No hay Derecho de Radio San Borja, Giovanna Peñaflor sostuvo que no cambiaron a la premiera Najara porque nadie hubiera asumido el cargo por los momentos difíciles que viene atravesando el país. Creo que al gobierno no le quedaba otra alternativa que fortalecer a Najara, porque parece difícil que pudiera haber un reemplazo a Najara. Entonces, buscar un premier en las condiciones de un gobierno desgastado, arrinconado, no es fácil. ¿Quién querría, no es cierto, asumir ese papel en estos momentos en medio del fuego cruzado? Difícil que el gobierno tuviera una batería muy grande de opciones. El presidente de la República, Ollanta Humala, salió al frente para defender a su esposa Nadine Heredia de lo que él llamó gente inescrupulosa que ha iniciado una campaña en referencia a la reapertura de una investigación fiscal en su contra. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En deportes, el gerente deportivo del club de Alianza Lima, Renzo Galloso, confirmó que el volante trujillano Víctor Cedrón dejó de pertenecer al club íntimo y ahora tendrá el camino libre para regresar al César Vallejo.
Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Tiempo para conversar. Un espacio de diálogo, entretenimiento, salud y bienestar. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tiempo para conversar. Por San Borja 91.1. Gracias a Fisiomed, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Visítanos en fisiomed.com.pe. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. El Instituto para la Calidad ofrece servicios de consultoría, capacitación abierta, capacitación a medida, auditorías, congresos, certificación de productos y desarrolla vínculos con el sector empresarial para promover la libre empresa a través de la innovación y la competitividad. Son las 4 de la tarde con 32 minutos, seguimos en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. Estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alguna vez hemos hablado de las patentes y las hemos definido, nos hemos aproximado a ellas como ese conjunto de derechos exclusivos que concede un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología que es susceptible además de ser explotada comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. Y las patentes son centrales, ¿no es cierto?, en un espacio de competitividad y de justa competitividad, además, donde se cautelen derechos. Bueno, Mauricio Osorio es subdirector de promoción de patentamiento del Indecopi y nos acompaña esta tarde. Bienvenido, señor Osorio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. ¿He definido bien patente o se me ha quedado algo en el tintero? En realidad sí, está muy bien definido. Básicamente yo lo único que podría puntualizar es que una patente es un título de propiedad otorgado por el Estado para explotar un determinado producto o procedimiento por un tiempo determinado. ¿Todo es patentable? No todo es patentable. ¿Qué de es hecho, patentable? Para el caso del Perú existen algunas excepciones a la patentabilidad que están contempladas en la Decisión Andina 486, que es la que rige. Por ejemplo, no se pueden patentar las formas de presentar información, un brochure, un tríptico no se puede patentar, no se pueden patentar descubrimientos. Por ejemplo, Machu Picchu no pudo ser patentado por Hiram Bingham, ¿no es cierto? No se pueden patentar teoremas matemáticos, no se puede patentar lo que está vivo en la naturaleza, plantas, animales, no se pueden patentar. ¿No? Tú puedes patentar un procedimiento para obtener una nueva variedad de planta, por ejemplo, ¿no? Pero la planta en sí misma, una nueva planta, no se puede patentar, ¿no? En el caso del Perú tampoco se puede patentar, por ejemplo, el software puro. ¿Por qué? Porque básicamente eso está contemplado, de hecho, dentro del ámbito del derecho de autor. ¿No? Es decir, a diferencia de otros países, en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, sí cabe se puede, esa posibilidad. Exacto. En el caso del Perú, como en el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador, que forman parte de esta decisión andina, de la comunidad andina, no se pueden patentar estos temas que les estoy comentando, ¿no? A partir del trabajo de patentes que Indecopi desarrolla, en los últimos años, pongamos en los últimos 5 años, ¿ha crecido el número de patentes en el Perú o se mantiene igual o es un crecimiento tibio? De hecho, sí. Aquí separemos un poco en el tema de las solicitudes nacionales de peruanos de patentes, ¿no? Porque las de extranjeros han ido creciendo conforme ha ido creciendo la economía también. Pero en el caso de peruanos, yo te puedo comentar que hasta el año 2011 el promedio de solicitudes de peruanos por año era aproximadamente 96 solicitudes de patentes por año. No me suena mucho, ¿no? Suena mucho. Desde mi desconocimiento del tema, digamos. Efectivamente, para un país de casi 30 millones de habitantes suena poco. Es más, si lo comparábamos con países como Chile, México, Colombia, digamos, 3 de nuestros principales referentes, nuestro número de solicitudes era bastante bajo en función a la población. Sin embargo, en los últimos
3 años, gracias a una serie de iniciativas que ha venido implementando la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI para promover el patentamiento a nivel de los peruanos, es que hemos conseguido que esa cifra de 96 pase, el año pasado fue 275 solicitudes de peruanos. Interesante, de acuerdo. Efectivamente. De hecho, solicitudes, que no significa que sea aceptada, ¿no es cierto? Efectivamente, porque para que sea aceptado, digamos, para que una patente sea concedida se necesita cumplir con lo que nosotros llamamos los criterios de patentabilidad. Entiendo. No es decir, que una invención sea nueva, que un invento tenga una ventaja técnica frente a productos que ya existen en el mercado, por ejemplo, y que tenga aplicación industrial. Vale decir que sea susceptible de ser explotada en alguna clase de industria o actividad económico-comercial. ¿Y tiene usted la sensación que las cifras podrían ser mejor en función a qué? Quizás en función a que más gente se entere de lo que significa patentar, o quizás es caro patentar y la gente se desanima. ¿Cuánto cuesta patentar? Patentar cuesta aproximadamente, primero tenemos 2 clases de patentes en el caso del Perú. Las patentes de invención, que son inventos, digamos, un poco más con carga inventiva mayor, algo que no exista. Por ejemplo, esta persona que creó una bicicleta que exprimía naranjas hace poco, me pareció fantástico. Eso podría entrar dentro de la otra categoría de patente, que es la categoría de patente de modelos de utilidad. Es decir, algo que ya existe, ¿no? ¿Qué es la bicicleta? Que es la bicicleta, la fusiono, por ejemplo, con un exprimidor. No existe la bicicleta exprimidor, pero la estoy creando. Estoy conjugando 2 inventos que ya existían, ¿no? Y le estoy dando una utilidad diferente a la bicicleta. En el primero invento de la nada, digamos. Efectivamente, digamos. Para compararlo, efectivamente es así. En el otro modifico, adapto o ajusto lo que ya existe. Perfecto. ¿No? En el caso del Perú, la mayoría de peruanos protegen modelos de utilidad. El segundo. El segundo, ¿no? Y en el caso de patentes de invención estamos hablando de un 30%. Ahora, el costo de una patente de invención aproximadamente podría estar bordeando los 1.500 soles. El trámite completo, es decir, la tasa de presentación de la solicitud de patente, luego la publicación que hay que hacer en el Diario Oficial El Peruano y adicionalmente el examen de fondo, es decir, la evaluación de los criterios de patentabilidad que se hace tiempo después. Todo este trámite cuesta aproximadamente 1.500 para una patente de invención. Para un modelo de utilidad estamos hablando de 1.000 soles aproximadamente. Un poquito menos, de acuerdo. Sí. Si yo patento en el Perú, ¿tengo protección de derechos de patente, por ejemplo, en Colombia? Por ejemplo, en Bolivia, por decir países cercanos. Es una pregunta muy interesante. En realidad, una de las características del sistema de patentes es el carácter territorial de la patente. Es decir, únicamente vale la patente o ese título de propiedad en el país donde se te ha otorgado. De acuerdo. Es decir, si yo quiero proteger una invención en Perú, en Brasil y en Chile, yo tengo que acudir a estos 3 países para proteger ese mismo invento. Pero la posibilidad que me copien el invento es muy grande, entonces. La posibilidad de que copien el invento efectivamente está latente. Y que se patente en otro país, vaya. No se puede patentar en otro país. Si es que ya lo patentaste en uno. Eso me parece muy interesante. Es decir, tú presentas tu solicitud de patente en el Perú. Según el Convenio de París firmado a fines de los años 1800, tienes hasta un año para presentar esa misma solicitud en cualquier otro país en el mundo. Tienes un año. Ese se llama el derecho de prioridad. Si ha pasado ese año, ya no puedes patentarlo, pongamos, en China, ¿no? Y si viene un chino y quiere patentar tu producto, tampoco lo va a poder patentar en China porque le van a decir ese producto ya existe en el Perú y por lo tanto no es nuevo. Interesante. Pero el chino sí podría explotarlo comercialmente. De acuerdo. Así como un peruano puede, por ejemplo, identificar productos patentados en otros países, no patentados en el Perú, y si bien no lo puede patentar acá, sí lo puede explotar comercialmente. Perfecto. Ahora, estos 1.500 soles o 1.000 soles, dependiendo de la modalidad de patente, a nivel de lo que cuesta una patente en América Latina, ¿estamos en precios caros o estamos en el promedio? Yo diría que estamos en el promedio bajo. ¿Promedio bajo? Sí, a nivel de América Latina.
Ya si lo comparamos con otro país, con otros países, digamos, más avanzados como Estados Unidos o Europa, donde, digamos, existen muchos peruanos que aspiran a llegar a estos mercados, estamos hablando de costos que superan los $10.000, por ejemplo. Le creo, mucho más caro. Muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque para patentar en otros países, el sistema, digamos, está configurado de tal forma que te ves obligado a acudir a través muchas veces de un agente de propiedad, por supuesto, de propiedad intelectual. Entiendo. Entonces eso se te van los costos arriba. Efectivamente. Señor Osorio, ¿cuánto dura una patente? Una patente de invención dura 20 años y cuenta a partir del momento en que hiciste la presentación de la solicitud de patente, desde el momento en que te asignan una fecha de presentación. En el caso de un modelo de utilidad dura 10 años. Esa es básicamente la diferencia. 10 modelo de utilidad, 20 años patente de invención. Durante ese tiempo nadie puede, sin mi autorización, reproducir el invento. ¿Qué pasa después de ese tiempo? Después del tiempo de protección, las patentes o los inventos caen en lo que se llama el dominio público. Es decir, ya cualquier persona puede hacer uso o explotar ese invento con patente que ha quedado caduca o que el título ya ha sido, digamos, ya ha terminado el periodo de protección. ¿Y cuál es la lógica con respecto a las medicinas, que siempre han sido un tema discutible en términos de patente, por ejemplo? Sí, en el caso de, en general, las patentes son te brindan una protección temporal, ¿no? Muchos lo llaman un monopolio legal. Entonces, en mercados donde la competencia es bastante baja, ¿no? El tener un instrumento que te permite a ti ser el único que lo explota, también te podría llevar a evitar que otros interesados puedan ingresar a un mercado y abaratar, por ejemplo, los precios, ¿no? Sin embargo, para muchos de estos casos existen lo que se llaman las licencias obligatorias, es decir, está contemplada en la legislación que en sectores de interés o cuando un titular de una patente no lo está explotando, por ejemplo, pero está impidiendo que otros puedan explotar un producto o un procedimiento, en este caso puede ser, por ejemplo, una medicina, ¿no? La oficina de patentes podría dar una licencia obligatoria, es decir, podría concederle a un interesado el derecho para explotar esa tecnología sujeto a determinadas compensaciones con el titular del título de propiedad, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. ¿Y perciben ustedes que más peruanos que tienen inventos y que tienen creatividad, como la tienen muchísimos además, no se animan a patentar por un tema de desidia, desgano, desconocimiento, una cultura de vaya, no creo que sea tan importante hacerlo, o es un tema de desconocimiento? Para nosotros queda claro que es un tema fundamentalmente de conocimientos y cultura. El país no se ha caracterizado, digamos, a lo largo de los últimos, de la época republicana, incluso antes, por ser un país afín a los temas de invención, innovación, ciencia y tecnología, de promover todo esto. Efectivamente, y de poco acercamiento con una cultura de protección de la propiedad intelectual. De hecho, uno de los más importantes inventores que ha tenido el Perú, como Pedro Paulet, nunca patentó, ¿no? Entonces, en ese camino, digamos, de poder mejorar o incrementar o fomentar la cultura de conocimientos y de patentamiento de los nacionales, es que el Indecopi está llevando a cabo una serie de iniciativas y prácticas que incluso van hasta el tema de incluir en las currículas de las universidades cursos vinculados con propiedad intelectual y patentes, pero en las currículas de universidades vinculadas en carreras de ciencias e ingeniería, que son los futuros gestores de la innovación y de la invención que va a tener el Perú, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ojalá que estas cifras puedan crecer en el tiempo. En 30 segundos, ¿cree usted que los TLC, los Tratados de Libre Comercio, van a incentivar a que estas cosas cambien? De hecho, la integración regional, comercial, la integración económica es un aliciente para que las personas y las empresas busquen ser mucho más competitivas,
busquen ser mercados, más innovadoras, ¿no? Efectivamente, para poder primero competir con con las empresas que van a ingresar en un mercado, pero también para poder llegar a otros mercados. Entonces, innovación, competitividad, invención, ciencia y tecnología son palabras claves. Centrales. Exacto. Y dentro de estos procesos, la protección de una propiedad intelectual, en este caso de un invento, para poder beneficiarte, ¿no? De manera exclusiva de un producto, resulta clave para que estos procesos puedan dinamizarse aún más. Señor Osorio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El tema es fascinante. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Mauricio Osorio, subdirector de promoción de patentamiento del Indecopi, ha estado con nosotros en Calidad al Día. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Son las 4:46. Tips para la calidad. Debe tener claro qué es un proceso, cuáles procesos hay en una organización y cómo medir el desempeño de esos procesos, quiénes son sus clientes, cuáles son sus productos, cuál es el alcance de su sistema, qué se ha excluido en su sistema y por qué razón. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Identifique el desempeño de sus procesos. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Cuando uno habla de plaguicidas y ligado además a la alimentación y al campo, y hay gente que tiene temor, pero hay esfuerzos muy grandes por dotar al campo de plaguicidas que sean inocuos a los seres humanos, ¿no es cierto? Y en eso Campo Limpio está trabajando intensamente. Carlos Caballero Solís es gerente general de Campo Limpio y nos acompaña esta tarde para hablar de plaguicidas de calidad. Bienvenido, señor Caballero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Cornejo. Muy buenas tardes. Aquí para poder absorber las preguntas que hay. Muchísimas gracias. Durante años se le tuvo miedo al plaguicida y se le tiene miedo al plaguicida. ¿Esto ha cambiado? Los plaguicidas de uso agrícola son factores de producción importante para poder tener alimentos de origen agropecuario sanos y alimentos que puedan sostener la creciente población mundial. El Perú no es ajeno a ello. ¿Sin plaguicidas no podríamos garantizar la alimentación de la población? Sin plaguicidas no se podría tener una alimentación que sustente el crecimiento de la población mundial y el crecimiento de la población peruana. Eso es así de claro. Es así de claro. Los plaguicidas que se comercializan en el Perú están regidos por una reglamentación muy estricta, en donde participan autoridades del Ministerio de Agricultura, en este caso el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, que es la autoridad rectora en todo el tema de registro de plaguicidas, el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, de la Dirección General de Salud Ambiental, y dentro del Ministerio de Agricultura, la autoridad sectorial ambiental, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Estas tres autoridades hacen un estudio riguroso de los dossiers técnicos que presentan las empresas titulares de registro para poder evaluar impactos en la salud, impactos en el ambiente y la efectividad agronómica que tiene que tener el plaguicida para controlar las plagas. Porque un plaguicida es formulado, es inventado, es creado, es comercializado para que finalmente pueda ser usado por los agricultores de una manera racional y segura para controlar las plagas que afectan a los cultivos. ¿Cuándo el plaguicida es un problema? ¿Cuándo un plaguicida, dirían ustedes, va a perjudicar no solo al agro, sino al producto final
de la tierra. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Esa es una pregunta fundamental. Los plaguicidas, al igual que los medicamentos veterinarios o los medicamentos humanos, tienen instrucciones para poder ser usados. Primero, tienen que ser prescritos por un ingeniero agrónomo de la práctica privada o un ingeniero agrónomo de la práctica pública para que el agricultor pueda adquirirlo. Luego, todo plaguicida tiene una etiqueta y en las etiquetas de los plaguicidas, que como mencioné al inicio del programa, son aprobadas por estas tres autoridades, la Autoridad de Salud, la Autoridad Ambiental y la Autoridad de Agricultura, están las instrucciones que deben de seguirse, están los usos autorizados para ese plaguicida, vale decir qué plaga y en qué cultivo se puede utilizar únicamente ese plaguicida que se está comprando. Entiendo. El mal uso del plaguicida por el agricultor genera o podría generar algún riesgo a la salud de las personas, porque recuerden que la producción agropecuaria está destinada o a alimentos o a fibra. Fibra como el algodón, el lino, y alimentos, que es el principal rubro que finalmente todos consumimos porque somos consumidores. Si hay un mal uso del plaguicida, no se respetan los periodos de carencia, los usos autorizados, podrían haber residuos de plaguicidas que podrían estar por encima de los límites permitidos y podrían ocasionar algún daño al ser humano cuando estos son consumidos. ¿Y en el pasado no hubo plaguicidas que sí perjudicaron a los seres humanos? El DDT, por ejemplo. Claro, conforme va avanzando la ciencia y la tecnología, los plaguicidas también son sujetos a evaluaciones cada vez más rigurosas, ambientales y toxicológicas. Pero a su vez también, y hubo una presentación hace un momento respecto a patentes, así es. La industria de innovación y desarrollo y la industria de plaguicidas genéricos va introduciendo nuevos productos al mercado. Y estos nuevos productos van reemplazando los productos que podríamos decir ocasionarían algún daño o hubieran ocasionado algún daño en el pasado porque no habían estudios suficientes para poder comprobar sus niveles de toxicidad en el ser humano o algún tipo de daño en el ambiente. Yo quería acotar también que en el Perú existen 3 gremios de la industria de plaguicidas. El gremio del Comité de la Industria Agroquímica de la Sociedad Nacional de Industrias, el gremio del PROTEC, de Protección de Cultivos de la Cámara de Comercio de Lima, y Cultivida, que agrupa a las empresas multinacionales de plaguicidas en el Perú. Estos 3 gremios, que representan más del 95% de los plaguicidas que se comercializan en el Perú, están comprometidos, tienen una serie de actividades y una serie de programas para garantizar que los plaguicidas que ellos comercializan en el país son plaguicidas de calidad, plaguicidas que han cumplido todos los estándares para poder ser registrados y con un acompañamiento postventa a través de asistencia técnica, a través de charlas, a través de capacitaciones y sensibilización, manejo y uso seguro de plaguicidas. ¿Todo plaguicida viene de la industria química o hay plaguicidas que no necesariamente pasan por esta industria, que pueden venir de otros espacios? Sí, hay plaguicidas también biológicos, plaguicidas que usan determinados organismos vivos que son enemigos de plagas, ¿no? Y que luego son formulados a través de un proceso químico y se convierten en plaguicidas biológicos. Entonces, no necesariamente un plaguicida proviene de una industria química pura. De acuerdo. ¿No? Y hay plaguicidas caseros también. Seguro. Hay plaguicidas se habla que del café, del ají. Así es. Y hay plaguicidas que también son permitidos en la producción orgánica certificada, que como usted sabe es una certificación que prohíbe el uso de plaguicidas. De acuerdo. Pero hay plaguicidas que sí son compatibles con la producción orgánica. De acuerdo. Señor Caballero, no todos los plaguicidas sirven para todas las plagas. Entiendo que cada plaga tiene una forma de ser acometida, de ser enfrentada. ¿Esto hace que tengamos que optar entre uno y otro, entre un plaguicida biológico y uno químico? Hay una especificidad en la actividad y en la acción del plaguicida y siempre se trabaja en un complejo cultivo-plaga. Una plaga para un determinado cultivo. Yo puedo tener un Spodoptera frugiperda, que es un gusano de cogollero para el cultivo de maíz y que tiene un plaguicida que lo controla. Y esto sustentado en ensayos de eficacia. Yo, para poder registrar un plaguicida A que va a controlar la plaga
C, en el cultivo D, tengo que evidenciar con ensayos de campo que hay una efectividad agronómica para esa plaga en ese cultivo. Y eso forma parte del dossier que el Ministerio de Agricultura evalúa y luego aprueba para darle el registro. Correcto. Entonces estamos hablando de una serie de tamices y filtros que el Estado peruano ha establecido en base también a regulaciones internacionales para que los plaguicidas que se comercializan y se usan en el país sean plaguicidas de calidad. De acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la roya, que afectó los cultivos cafetaleros el año pasado de una forma tan importante, ¿pudo haberse evitado con el uso de plaguicidas? La principal actividad que tiene que hacerse para poder evaluar una plaga y luego determinar su medida de control es la evaluación de campo. Entonces, profesionales capacitados en evaluar plagas tienen que hacer una evaluación de campo y en función de lo que detecten, de la plaga que detecten, diseñan un programa de manejo integrado de plagas, en donde el control químico a través del uso de plaguicidas es una herramienta que va acompañada de otras medidas de control. Por ejemplo, el control físico, el control cultural, el control legal, el control etológico. Acá se habla de una estrategia de manejo integrado para controlar las plagas. Esta estrategia involucra también el control químico, que viene acompañado con el uso de plaguicidas, pero plaguicidas registrados en la autoridad competente, en el Ministerio de Agricultura, en el SENASA, para que sean de calidad. Y yo quería aquí también mencionar, y seguro usted ya se imaginará, todos los plaguicidas vienen en envases, en envases de plástico o de bolsas de papel. Estos envases, una vez que el plaguicida es usado, se convierten en residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay trazas de ellos. Seguro. Campo Limpio es una institución creada por la industria de plaguicidas para poder manejar un programa de manejo responsable de estos envases vacíos de agroquímicos que se van generando luego que el plaguicida es usado. Recuerdo una tragedia en Cusco hace algunos años en el mal manejo de los alimentos de una escuela rural. Así es. Mezclaron un plaguicida porque no manejaron bien una bolsa abierta, justamente, ¿no? Y ahí viene el tema del triple lavado. Si el envase rígido, el envase de plástico que contiene el plaguicida, una vez que se usado el plaguicida, es un residuo sólido peligroso, para que se convierta en un residuo sólido no peligroso tiene que ser triple lavado. Triple. Una operación muy sencilla, con agua, se repite 3 veces y el líquido que se utiliza para lavar se devuelve a la mochila pulverizadora o al equipo de aplicación. De acuerdo. Cuando tenemos el envase del agroquímico, del plaguicida triple lavado, se convierte en un residuo no peligroso que Campo Limpio acopia, recoge, procesa y luego recicla. Perfecto. No es un buen ejemplo. En mi casa, cada vez que se usa Lagnate, digo esta marca porque la usamos para las plantas de la casa, la lavada de manos es obligatoria y por lo menos 3 veces. No solo la lavada de manos en el tema de los plaguicidas de uso agrícola, sino estar con una serie de medidas de protección, usar guantes, visera, leer la etiqueta, seguir las instrucciones que están en la etiqueta y hacer un buen uso del plaguicida, utilizándolo única y exclusivamente para la efectividad que ha sido demostrada. Ha sido muy claro. Y luego, para finalizar, hacer un manejo responsable de los envases vacíos de agroquímicos, contactándose con Campo Limpio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Denos una web de Campo Limpio, de pronto aquí nos La web de Campo Limpio es www.campolimpio.org.pe. Perfecto. Y ahí tienen la dirección. A usted, señor Caballero, muy interesante el tema. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Carlos Caballero Solís, gerente general de Campo Limpio, que nos ha acompañado esta tarde. Nos vamos, pero tengo 2 cosas que contarles. Se viene una diplomatura, gestión, mejora y rediseño de procesos, 20 de febrero. Hoy estamos 18 y el 20 es ahorita, así que se les van a ir de las manos si no se ponen las pilas en este tema. En la diplomatura de gestión, mejora y rediseño de procesos. Y se viene una diplomatura en gestión de servicios, de tecnología de la información y comunicaciones. De esto hablamos la semana pasada. Va el 7 de marzo. Hay una diplomatura en Quality Improvement el 12 de marzo. Nos vamos, son las 5 de la tarde. Gino Bardalagos ha estado en los equipos técnicos, Galo Flores en la producción y Carlos Cornejo en la conducción. Los hemos acompañado. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.